Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver básicamente los elementos que componen una descripción de cargo. Nada más que eso. Este es un tema bien importante, bien interesante, pero además es muy específico. Y de eso se va a tratar nada más. ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar cuando estemos diseñando un perfil? Más o menos la tónica del asunto. ¿Qué elementos hay que considerar? Recuerden, sí, que yo hablo o yo toco el tema de una manera genérica, una manera general, una manera eh, casi completa. Y son ustedes quienes después van a poder determinar qué de esto les sirve, qué sacar, qué poner, cómo funcionar. Pero la estructura general es la que vamos a estar viendo en un momento dado. Entonces, tenemos que entender entonces para qué sirve esto. Esto es simplemente entender cuál es realmente una descripción de cargo. Voy a ver todos los pasos elementales que tienen que ver, cómo funcionan, de qué se trata, cuál es el sentido de que estén en una descripción de cargo, ¿ya? Y finalmente vamos a completar una descripción de cargo, yo por lo menos voy a hacerlo, y les voy a dejar además como tarea, igual que la reunión anterior y asincrónica, este ejercicio, un ejercicio para que ustedes completen con una competencia que ustedes conozcan, que ustedes quieran desarrollar o que a ustedes les interese, lo que sea, para poder entender el juego de lo que es diseñar una competencia o crear una competencia nueva. Hay que entender dos cosas. Lo primero es que existen competencias definidas por entidades superiores. Por ejemplo, acá en Chile, la Fundación Chile es la que define las competencias laborales que se tienen que reconocer. Uno, cuando asigna esa competencia laboral, tiene que basarse en todo lo que especifica esa descripción que ha hecho Fundación Chile de lo que es una competencia laboral. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestras propias competencias en nuestra área de trabajo, en nuestra organización. Y no tienen por qué estar relacionadas con lo que Fundación Chile eh, manifiesta. ¿Cuál es el sentido entonces? Que lo que hace Fundación Chile es desmembrar las competencias específicas, competencias laborales reconocidas, que son válidas para un amplio conjunto de actividades, para un amplio conjunto de puestos de trabajo, para validar el nivel de competencia que tienen las distintas personas respecto a eso mismo. Por lo tanto, eso es una competencia certificable. Es decir, yo digo, yo me reconozco en mí o en otra persona que esa es una competencia interesante y que quiero que la verifiquen. Viene una persona y evalúa esa competencia en esa persona y procede a determinar el nivel de cumplimiento que ella tiene de esa competencia. Y eso es válido igual para todos. Por lo tanto, para Fundación Chile y para la estructura económica nacional, si una persona, mediante un certificado de Fundación Chile, acredita tener esa competencia, es exactamente la misma en cualquier parte. Distinto es el caso en que yo he creado una competencia específica para mi organización que no va a ser certificable, no va a venir alguien a medirla porque es mía, ¿ya? Lo que sí yo tengo que saber cómo evaluarla, pero no va a venir alguien a decirme si esta persona cumple y le doy un certificado, no corre eso. Son dos instancias distintas relacionadas con el tema de las competencias. En el caso de Fundación Chile son mucho más estrictas, están definidas por ellos, tienen una connotación específica, son bien acotadas en su esquema. En el caso nuestro, está orientada a nuestra función, nuestro esquema y nuestra forma de trabajo en general dentro de nuestra organización. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Pero así todo, dadas las características de lo que es una competencia laboral, estos son los elementos que debiera aparecer en mayor o menor medida en una definición, en un diseño de una competencia laboral. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y como le dije más adelante, después de terminado esto, vamos a completar, construir una competencia nosotros también. Vamos por aquí y vamos a partir con el diseño de una competencia laboral. Básicamente ese es el esquema que nosotros tenemos que estar mostrando. ¿Cómo se construye una competencia laboral centrada en las personas? Básicamente, es para eso. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos determinar qué tiene que cumplir una persona para demostrar que sí es válido su conocimiento, su dominio de cierto tema específico que nosotros hemos entendido. Primero,
Toda competencia laboral tiene que tener un nombre. Eso es como obvio, pero hay que aclararlo. Es un nombre breve y específico. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si estamos hablando de un puesto, un cargo relacionado con la contabilidad de una empresa, una competencia laboral podría ser recolección de información contable. Así de breve. No se preocupen que parece muy amplio. Todos los elementos que nosotros vamos a describir dentro de la competencia nos van a permitir acotar todo este esquema. Pero básicamente un nombre para saber de qué se trata. Oye, todas las personas relacionadas con la actividad contable en mi organización, cuando quieran eh, demostrar que pueden recolectar información contable adecuadamente, van a tener que cumplir con esta competencia. O el cargo específico de una persona en que es necesario que recolecte información contable, tiene que hacerlo mediante esta descripción de competencia que estoy haciendo para ver si sabe hacerlo bien, si puede hacerlo bien y si va a obtener los resultados que nosotros esperamos. Entonces, el nombre de la competencia es importantísimo. El código de la competencia es un identificador único que puede pertenecer, por ejemplo, a la Fundación Chile, que tenemos que utilizar esa competencia con ese código específico para su identificación, porque no existe otra similar, para no confundirnos, para poder trabajar adecuadamente, o que esto es lo más recomendable, nuestra organización tiene un manual de competencias, es decir, un archivo donde están descritas claramente todas las competencias en forma organizada, en forma clara y ordenada. Por lo tanto, dentro de eso está el nombre y un código para poder identificarlo, ya para saber en qué área corresponde, para poder identificarlo con mayor rapidez, para saber exactamente a qué áreas va a corresponder después y poder trasladarla e incluso poder utilizarla en nuevos cargos, nuevas descripciones de cargos. Entonces es importante tener un nombre, que es el título breve y específico, y un código de la competencia. Ahora, área o función, indicar el área funcional, el departamento o rol relacionado, por supuesto. De repente parece de perogrullo. Por ejemplo, uno puede decir, si la persona se va a dedicar a recolectar información contable, obviamente no pertenece al área de cocina ni al área de soldadura, pero siempre, aunque parezca raro, es bueno demostrar claramente el lugar donde se va a efectuar esta competencia. En este caso, el área funcional podría ser, por ejemplo, el área de, ¿cómo se llama?, de comercio exterior del departamento de contabilidad. ¿Y para qué sirve? Para recolectar información. ¿Cuál es la función? Recolección de información. Así nada más. Dentro de eso, además, entonces tenemos que aclarar a qué nivel de competencia se necesita. Por ejemplo, es una competencia demasiado estricta, demasiado específica, muy compleja, o más bien es una competencia en la cual es fácil alcanzar un dominio. Eso nosotros tenemos que conocerlo antes. No podemos crear una competencia sin tener una idea de este nivel que pudiera tener o que le vamos a pedir. Podemos decir, si no, es una competencia más bien básica para un asistente contable. No es nada muy específico y normalmente es algo que todo asistente contable podría llegar a hacer, básicamente, en mayor o menor medida, pero es algo que es razonable suponer en un asistente contable. Entonces, ahí corresponde definir qué clase de nivel tiene esta competencia. Como dije, puede ser una competencia muy complicada, muy compleja, que requiera mucha preparación, que requiera muchos conocimientos para su desarrollo, puede ser algo de menor nivel, algo más simple, algo que pueda ser fácilmente alcanzado. Eso también nos ayuda, cuando estamos creándola, para saber entonces cuáles son los niveles que vamos a medir, de qué manera vamos a medir, qué nivel de competencia puede ser efectivo como para acceder a otro cargo, si esto se puede dominar fácilmente, cuánto tiempo demoraría en alcanzar un nivel adecuado. Uno puede decir, por ejemplo, si es un nivel de competencia básico, yo creo que en un par de meses ya puede saber exactamente a qué se refiere, o si no es un nivel de competencia más complejo, donde hay situaciones muy específicas, enfrentarse a toda la realidad de situaciones que pueda tomar esta competencia, a lo mejor demoraría mucho más tiempo. Y es algo que nosotros también tenemos que especificar. Entonces, para esta, una persona que haya trabajado o que quiera demostrar el dominio de esta competencia, nos va a entregar también
el tiempo en que se ha desarrollado esta persona en el trabajo, en este puesto específico, con esta competencia. Y si nosotros entendemos que es una competencia crítica, muy compleja, que demora 1 o 2 años en poder dominar completamente, vamos a tener que pedir una experiencia de ese tipo, ¿no? No vamos a decir, no, con 1 mes, 2 meses o que recién haya salido de su formación, nos bastaría. No puede ser así. Ahora, al contrario, si es una competencia bastante básica, sí en 2 meses, con 2 meses de competencia, o que haya salido, porque esto a lo mejor el entrenamiento formacional dentro de la estructura de formación que tiene la carrera o la formación técnica que tiene, permite adquirirla. Entonces, el nivel de competencia también es un elemento que tenemos que tener muy claramente identificado para poder determinar qué es, cómo es nuestra competencia. Vamos a tener que hacer una descripción general de la competencia. En ese sentido, es muy importante que nosotros tengamos claro la competencia, que es una explicación clara y concisa. Las palabras tienen mucho significado, muy importante significado dentro de lo que es una competencia, y tenemos que elegirla cuidadosamente para utilizar la menor cantidad posible y hacer una descripción mucho más clara que no permita ambigüedades dentro de lo que estamos desarrollando. Una competencia no puede ser ambigua, tiene que ser clara, concisa, tiene que estar específicamente orientada a lo que nosotros deseamos. Entonces vamos a tener esta explicación de lo que es, incluyendo su importancia para el rol del área. Porque es importante realizar un adecuado levantamiento de información contable en el trabajo que está desarrollando la persona. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos que determinar en la descripción general. Y lo otro, que es algo que nunca podremos olvidar, que es crítico porque nos va a permitir todo lo que sigue respecto de la competencia, es la determinación del objetivo. En este caso es muy claro el objetivo. ¿Para qué se está desarrollando esta competencia? ¿Qué esperamos lograr con esta competencia? ¿Qué quiere hacer la persona con esta competencia? ¿Ya? Ese es el propósito específico que se espera lograr a través de esta competencia. Entonces nosotros entendemos que hemos desarrollado una competencia de cierto nivel de complejidad que nos sirve dentro de esta estructura para lograr algo, pero ¿por qué? ¿Ya? ¿De qué se trata esta competencia? Ya hemos definido. Tiene que hacer estas cosas en esta área, en este esquema, con este tipo de información, con este tipo de desarrollo, pero ¿para qué? Para obtener un logro muy claro, muy específico. Las organizaciones se mueven en base a objetivos específicos. Tenemos que recordar que hay una cadena de objetivos para todas las organizaciones, en que hay un objetivo mayor que comanda todo el esquema, y eso se desgrana en que cada departamento, área, sección y personal de la empresa tenga sus propios objetivos que le ayuden a lograr eso. Entonces, esta competencia que estoy yo desarrollando me permite alcanzar un objetivo, puede ser un objetivo pequeño, pero que a la vez ayuda a que el área, el departamento o la sección, el departamento y la organización en general alcancen un objetivo específico. Por lo tanto, entonces, determino cuál es el objetivo que se espera lograr con esta competencia. Si no es así, si esta competencia no tiene ningún objetivo definido, ¿qué sentido tiene tener una competencia? ¿Solo porque existe la competencia? Entonces, uno de los elementos que sí o sí tiene que aparecer en una competencia, en el desarrollo, en la definición de una competencia laboral, es cuál es el objetivo que queremos lograr con ella. Esto no es menor, esto es importantísimo, porque si se dan cuenta, y lo vamos a comentar más adelante dentro de esta misma conversación, muchos de los elementos que aparecen más adelante en una descripción, o sea, en una definición, en un diseño de competencias, apuntan a esto, al objetivo. Vamos a ver entonces que muchas cosas que nosotros tenemos claras ahí no tendrían sentido si no sabemos este objetivo. A ese nivel de preocupación debemos tener cuando estemos desarrollando un objetivo. Esto, a la larga, lo vamos a tener que desarrollar de alguna manera dentro de nuestra organización y tenemos que conocerlo. Vamos a tener que definir las condiciones en que se desarrolla esta competencia. Y esto es algo que, voy a ser sincero, mucha gente olvida, mucha gente no lo especifica. Muchas personas no incluyen estos elementos en la competencia. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿ya? Cuando nosotros estemos desarrollando esto, nos vamos a dar cuenta que sí, sería bueno. Insisto, hay ciertos
teóricos, por decirlo de alguna manera, de estos esquemas de competencia que los vamos a ver en las reuniones formales, en las reuniones online, digamos, en que no les parece tan interesante, no les parece tan importante, que una competencia tiene que ser amplia, pero a nosotros, en nuestra organización, si vamos a diseñar, desarrollar una competencia, el lugar donde la vamos a efectuar tiene que ser claro. Vamos a verificar el dominio de esta competencia cuando la persona esté sentado en su escritorio, ya respondiendo o desarrollando comunicación por vía electrónica, por vía telefónica, por lo que sea. Entonces definimos cuál es la forma en que esta persona debiera estar haciendo esto, para tenerlo claro. No, la persona se está paseando por todas las otras oficinas preguntándole a la gente lo que hace. Capaz que no sea esa la forma más adecuada de hacerla, la forma más eficiente. Entonces tenemos que definir cuál es la manera en que se está haciendo. Porque igual, cuando evaluemos más adelante esta competencia, ya sabemos dónde vamos a evaluar. Vamos a tener que ir ahí a ver cómo está trabajando en ese lugar. Ya una manera de evaluar es directamente en el lugar de trabajo, eso lo tenemos claro. Entonces tenemos que ver eso, cuál es el lugar de trabajo y tenemos que definirlo para no tener problemas, porque a lo mejor esta persona puede venir a mi oficina a mostrarme cómo hacer las cosas. Y esa no es la forma en que lo puede hacer. Es posible que tenga problemas si viene a hacer el trabajo en mi oficina o en la oficina de un jefe o en otra oficina distinta. Tiene que hacerlo en su puesto de trabajo porque tiene los elementos, que son los insumos requeridos. Y también tenemos que conocerlo. Por ejemplo, un vendedor tendría como insumos, a lo mejor, estamos hablando de un vendedor moderno, eh, un computador, un correo electrónico oficial, un teléfono, un escritorio, un puesto de trabajo físico para poder desarrollar su actividad. Entonces, esos elementos tenemos que incluirlos, porque la persona no va a funcionar adecuadamente a lo mejor si no cuenta con esos elementos. Entonces nosotros vamos a estar exigiendo el cumplimiento de una competencia sin haberle entregado aquellos elementos que hacen que esta competencia funcione adecuadamente o pueda darle la facilidad de funcionamiento. Entonces, el lugar de desempeño, los insumos requeridos son adecuados, tienen que ser definidos claramente en nuestra definición, en nuestro diseño de la competencia. Así también la situación de desempeño. ¿Qué significa? ¿En qué condiciones este vendedor vende? ¿En qué condiciones? ¿Qué cosa debería estar cumpliendo, qué debería estar haciendo este soldador para demostrar que sabe soldar en cierta posición específica dentro de una estructura? Tenemos que indicarlas. ¿Cuándo va a ser la forma en que se va a demostrar el dominio de esta competencia? ¿En qué cosas va a estar haciendo la persona? ¿Cómo va a estar trabajando? ¿Qué elementos tiene que tener para trabajar? Esa es la situación de desempeño. No es lo mismo llegar y pedirle a alguien que haga algo que verificar que está haciendo con las condiciones adecuadas para trabajar. Vamos a ver entonces que parte de la definición de competencia tiene que ver con este esquema. ¿Eh? Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo también. Por lo tanto, vamos a definir en una competencia laboral el lugar donde estamos haciéndolo. ¿Dónde ocurre? Físicamente. Los insumos requeridos, qué elementos tiene que tener esta persona para desarrollar adecuadamente su competencia. ¿Y en qué situación va a ocurrir esto? Ya va a estar, no sé, interactuando con un cliente, por ejemplo, va a estar chateando con el cliente, va a estar en una, ¿cómo se llama? Entrevista, una reunión online. Esas condiciones son las que nosotros tenemos que verificar. A lo mejor una persona, un asistente de eventos, un vendedor, prefiere estar siempre trabajando online con estas personas. Imagínense, por ejemplo, que estamos hablando de un call center, que estamos viendo la capacidad para entregar información a un cliente en un call center. Tenemos que definir cuál es el lugar de desempeño. Me imagino que son dos tipos de lugares y uno tiene que definir cuál es. Debe estar en un lugar físico en una organización o a lo mejor esta persona, que es lo más común últimamente, está trabajando en teletrabajo dentro de su propio hogar. Ese lugar de desempeño tenemos que verificarlo. ¿Qué insumos requiere? Requiere una conexión computacional, requiere tener Wi-Fi o Internet, requiere a lo mejor algún tipo de elemento para conversar, requiere tener cámara en su computador, o a lo mejor no, a lo mejor solamente con
con la vía telefónica, por lo tanto tiene que tener un teléfono o una o acceso a una vía telefónica. ¿En qué situación de desempeño debe estar trabajando? Tiene que estar conectando vía telefónica con una persona, hablando con él, describiéndole las condiciones que está ofreciendo. Entonces, esos elementos lo tiene que estar desarrollando para poder saber si va a cumplir con la competencia que nosotros estamos diseñando. Requisitos. Esto también es importante definirlo, obviamente. Uno tiene que conocer, antes de desarrollar esta información de competencias, cuáles son los elementos que son considerados requisitos para cumplir esta competencia. Por ejemplo, conocimientos técnicos. Obviamente, una persona que realiza, por ejemplo, asistencia contable, tiene que tener conocimientos contables técnicos básicos. Es una información específica, entonces, de los conocimientos técnicos que el candidato debe poseer en términos de teoría o técnica. ¿Qué tiene que saber? Un soldador, por ejemplo, tendría que saber tipos de soldadura, materiales de soldadura, acondicionamiento de la máquina de soldar, niveles de reacción del material, cumplimiento del material, etcétera. Un montón de conocimientos técnicos que debe haber aprendido. Por lo tanto, y esto es obvio, si nosotros vamos a contratar a una persona para que suelde una estructura, tendríamos que saber que esta persona tiene que tener, antes que cualquier otra cosa, conocimientos de soldadura. ¿Dónde podría aprender eso? En un liceo técnico, por ejemplo, en un instituto profesional. O una capacitación a través de un organismo técnico de capacitación en una empresa. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que definir que existen ciertos conocimientos técnicos. A lo mejor, por ejemplo, una manera de definir eso es tener un certificado que acredite haber cumplido satisfactoriamente un curso de soldadura en una organización, en una empresa, de forma interna. Con eso nos basta para demostrar que tiene que tener esos conocimientos. Entonces, sabemos lo que tenemos que pedir y definir dentro de esta, ¿cómo decirlo?, de esta competencia. También tendríamos que tener claro cuáles son las habilidades que tiene una persona que tendría que tener una persona para poder cumplir con esta competencia. Habilidades, por ejemplo, capacidades prácticas o destrezas necesarias, como habilidad de comunicación, resolución de problemas, las que sean necesarias, a nuestro juicio, para que una persona pueda realizar adecuadamente una, una competencia determinada. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar del puesto de trabajo de un relojero. La competencia es limpieza de un reloj, toda una actividad completa. Realización de una limpieza de un reloj. Entonces, entre las habilidades está la, ¿cómo se llama? Motricidad fina, la acuciosidad del trabajo, la capacidad de concentración. Son elementos que van a ayudar a desarrollar adecuadamente esta competencia. Póngase en el mismo caso, una persona viene a buscar trabajo como relojero en nuestra empresa y su experiencia es rompiendo pavimento en la calle, pero le gustan los relojes. Pero el tipo es muy probable, no estoy desmereciendo, pero sería bastante probable que no tenga motricidad fina ya. A esta altura, su trabajo anterior se la puede haber deteriorado completamente. Sus músculos son muy burdos, son muy fuertes, y no va a poder tener esa flexibilidad como para manejar pequeñas piezas de un reloj. Entonces, estas habilidades, estas capacidades prácticas o destrezas tienen que estar definidas para que nos den una pauta de cómo va a ser el cumplimiento de esta competencia. Es un elemento. El otro elemento son las actitudes y valores. Son cualidades y comportamientos esperados, como ética, responsabilidad y trabajo en equipo. Si se fijan, me habían comentado ustedes que una de las competencias era algo parecido a la ética, creo, algo así. Pero no es una competencia eso, es un valor, una actitud y un valor que se puede incorporar a una competencia, obviamente. Por ejemplo, no sé, las personas que manejan fondos, un cajero, que la competencia sea, por ejemplo, cuadrar caja. Es una competencia ya definida, cuadrar caja. Obviamente, la ética, la responsabilidad son claves para esto, ¿ya? Así también como la honestidad dentro de esto.
Entonces, estas actitudes y valores que son necesarios para que funcione adecuadamente estas competencias tienen que estar definidos acá. Algunos elementos pueden ser más importantes. Estamos hablando de aquellos que son importantes. Por ejemplo, es evidente que la ética y responsabilidad es un valor. El, yo diría que casi en el 100% de los trabajos y las competencias. Pero estamos hablando de aquí, de que vamos a hacer hincapié en aquellas que son más críticas para el desarrollo de esta competencia. ¿Ya? Estas actitudes y valores. Una actitud es lo que yo soy, cómo me manifiesto y que es o no compatible con la competencia, en términos bien amplios. Lo mismo decía, por ejemplo, esta persona, este operario de máquina demoledora de pavimento, va a tener una actitud de trabajo distinta, donde el esquema puede ser más bruto de trabajo, por decirlo así, de alguna manera muy burda. ¿Ya? Y ese esquema más bruto, entre comillas, de trabajo, no le va a permitir tener un elemento más fino, una concentración más fina en el elemento más pequeño. No sé si le ha pasado, pero en algunos casos ocurre que una persona no es capaz de distinguir diferencias entre dos elementos que parecen iguales, pero que su capacidad, su forma, la forma de ver el trabajo permiten diferenciar y otros no. ¿Ok? Que de repente algo es más fino, algo está mejor, algo está bien hecho. Supongamos, por ejemplo, un albañil que no tenga la habilidad como para determinar si una línea es perpendicular. Dentro de su esquema, por ejemplo, de levantar una pared de ladrillo, que podría ser una competencia específica para esta persona, tiene que tener la capacidad, como decían algunos maestros antiguos, uno tiene un ojo a plomo y el otro a nivel. Si esta persona no tiene esa actitud, ese valor, esa habilidad, esto no va a funcionar, esta competencia no va a ser adecuada, no va a poder resolverse. Entonces son elementos que nosotros tenemos que incorporar porque hacen que esta competencia funcione adecuadamente. Y lo otro son la experiencia y formación. En base a todo lo que hemos visto, en base a todos estos elementos, podemos determinar cuándo se logra de alguna manera obtener esa competencia, esa habilidad, esos conocimientos, esas actitudes y valores, cómo se logran. Y eso nos va a dar la pauta para determinar cuál es la experiencia mínima que nosotros le vamos a pedir a una persona. Fíjense que en términos generales, experiencia y formación no son indicadores exactos del dominio de una competencia. Lo que sí son elementos que en algún momento han permitido que la gente normalmente pueda desarrollar adecuadamente una competencia. Es posible, y lamentablemente es más común de lo que la gente cree, que una persona pase mucho tiempo estudiando, preparándose o desarrollando una actividad profesional sin lograr este nivel de competencia que uno requiere. Y punto. ¿Por qué? Porque en términos generales las competencias son muy bien específicas en ese sentido. Y una persona es violinista, entonces no tiene dedos para el piano, básicamente. No va a poder desarrollar adecuadamente una competencia. Pero sí tenemos que entender que si una persona tiene básicamente aquellos elementos anteriores, aunque los tuviera, si no ha tenido esta experiencia y formación, es probable que no vaya a lograr el desarrollo de esta competencia. Por lo tanto, tenemos que pedir esto, tenemos que determinar exactamente cuál es la experiencia y formación requerida para el cumplimiento de esta competencia específica que nosotros eh, de la cual estamos conversando. Luego está una cosa muy importante, y esto es un elemento que tenemos que entender claramente. Una competencia siempre, siempre va a ser evaluada. Si no podemos evaluarla, no es una competencia, ¿ya? Y tenemos que evaluarla ¿cómo se llama? Dentro de las especificaciones que hemos hecho de esta misma competencia de que estamos haciendo, en las condiciones de trabajo, con los elementos, con la infraestructura, con estas habilidades, conocimiento y todo. No vamos a poder evaluar en el desarrollo de una competencia a una persona que no tenga la formación que nosotros pedimos para esa competencia, o que no tenga la experiencia para esa competencia, o que nosotros hayamos determinado que esta persona no tiene la habilidad, los conocimientos relacionados con la experiencia. No lo vamos a evaluar. Por lo tanto, cuando estamos haciendo esto, este momento de evaluación, es cuando la persona cumple con todos los elementos básicos para poder desarrollar adecuadamente la competencia. Entonces nosotros tenemos que evaluar si es realmente un dominio el que tiene que nos hace sentido dentro de nuestro esquema. ¿Qué tenemos que determinar? Los indicadores de desempeño. Estos son
es un texto, esto es una definición, no es un número, ¿ya? ¿Qué es un indicador de desempeño? Son los parámetros o señales observables que muestren que el colaborador domina la competencia. Por ejemplo, la exactitud de la información recolectada, la limpieza de, ¿cómo se llama?, de la línea de soldadura. Cualquier elemento que nosotros estemos indicando va a ser un indicador de desempeño. El tiempo que se demora la gente en realizar la actividad, ¿ya? El número de errores que se cometen, fíjense, también es un indicador de desempeño, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el área de cobranza, por ejemplo, cuando hablan de emisión de facturas, que es una competencia, uno de los indicadores de desempeño es la exactitud de la información incorporada a la factura. El otro indicador de desempeño es el número de facturas equivocadas durante un periodo. Son elementos que me van a indicar si se está haciendo bien un trabajo o no. Fíjense, yo aquí en este elemento solamente estoy haciendo una descripción de que se mide. No estoy diciendo cuándo está bien, cuál es el número. No lo estoy indicando todavía. Y eso es un poco importante. Es un punto importante, realmente. Tengo que determinar qué voy a medir de esto. Después veré qué me conviene o no me conviene. A lo mejor alguna empresa en un mismo indicador de desempeño tiene valores totalmente distintos. Es una cosa personal. Pero yo tengo que indicar cuál es el indicador. Tengo que nombrar el indicador de desempeño, tengo que definirlo. ¿Cuáles son los medios de evaluación? Aunque para aquí aparece bien claro, es muy poco probable que existan más que esto. ¿Ah? Son métodos o herramientas específicas que se utilizarán para evaluar la competencia. Por ejemplo, ¿qué es el más común? La observación directa por parte de alguien que esté debidamente calificado en esa competencia, que la conozca, que la haya desarrollado, que la maneje, que ustedes determinen. Por ejemplo, un aprendiz en un puesto de trabajo puede ser evaluado por observación directa mediante ¿cómo se llama? La persona que está en ese puesto de trabajo, o mediante un inspector que conozca estos elementos, o por alguien que ya tenga, que haya trabajado en esto. En algunas organizaciones se está utilizando mucho, como es muy importante la evaluación que hacen de las competencias de trabajo en grandes empresas, la contratación para estos efectos, solamente para estas evaluaciones de personas jubiladas de esta misma organización. Fíjese lo importante, fíjese qué interesante. Entonces, esta persona jubilada no hace ninguna otra cosa que ir a ver si los trabajadores modernos, los que están en este momento en el puesto de trabajo que él conocía, están desempeñándose adecuadamente mediante un set de herramientas, que es la última parte que vamos a ver en una reunión asincrónica. ¿Qué se usa entonces? Observación directa es una. Pruebas prácticas. Por ejemplo, a un soldador se le van a entregar dos piezas metálicas y le piden que haga una soldadura en L de cierta cantidad de trabajo. Es un elemento, por ejemplo. Simulaciones, por ejemplo, que es una de las más comunes, porque las simulaciones me permiten determinar el real comportamiento de la gente en algunas condiciones. Entonces yo le pregunto a una persona, oye, ¿cómo hacía ustedes para determinar la cantidad o recolectar la información necesaria cuando estás hablando con una persona que no habla completamente tu idioma? Por ejemplo, porque puede ser algo importante para nosotros. Él nos va a explicar cómo lo hace, nos va a mostrar qué es lo que hacía. O entrevistas también, que puede ser también un elemento. De hecho, la entrevista yo prefiero, pero es una característica personal, una idea personal. Yo prefiero que las entrevistas las realice un profesional especializado en esta ejecución de entrevistas, porque va a ser capaz de detectar adecuadamente esta, esta característica que nosotros estamos buscando, este elemento dentro del esquema de evaluación de la competencia. No estoy hablando, ojo, de una entrevista para ver si esta persona se va a adecuar o no con nuestro esquema, nos caemos bien, podemos llevarnos bien. Esa es otra cosa, una cosa que es casi final, con aquellos, con todos aquellos candidatos que realmente cumplan todos los elementos que nosotros hayamos indicado. Entonces, cuando hablamos de entrevista, estamos hablando de una conversación para determinar si esta persona cumple con ciertos elementos dentro de la competencia. Y como hay algunos elementos de tipo habilidades o elementos psicológicos, elementos, es importante que lo haga alguien que maneje bien estos temas. Ahora, la frecuencia de evaluación es algo que nosotros tenemos que determinar. Normalmente uno puede decir durante el primer año de trabajo, esta persona va a ser evaluada trimestralmente. Después va a ser evaluada una vez al año. Es una definición nuestra. Aquí no hay muchos criterios, uno sabrá.
por experiencia propia, por experiencia empírica, cuáles son las características que uno tiene que tener para poder desarrollar adecuadamente esta evaluación y en qué condiciones. Luego está determinar el nivel de complejidad de autonomía. Ya habíamos dicho que hay un nivel de complejidad que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos que declararlo. ¿Qué tan complicado es? Tenemos que decir el nivel de dificultad o desafío que implica la competencia. Es un elemento muy crítico, es un elemento muy claro. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder determinar el periodo de adaptación, el periodo de preparación durante su esquema de trabajo, es decir, cuánto tiempo vamos a esperar que una persona pueda acceder a un nivel adecuado de competencia de trabajo. Nosotros podemos determinar, por ejemplo, que para entrar a un puesto de trabajo específico basta con cumplir un nivel mínimo, una competencia, pero, dado que es muy compleja, digamos, pero nosotros en un tiempo determinado vamos a ir evaluando si va funcionando. Y podemos decir, ¿sabes qué? Si esta persona en 6 meses no alcanza este nivel de complejidad determinado, esta persona vamos a tener que orientarla en otro sentido y no es para el puesto que nosotros estamos definiendo. Entonces, este nivel de complejidad tiene que ser específico, tiene que ser bien claro, tiene que estar bien determinado y tiene que entenderse para todos los niveles. Y la persona que va a recibir esta información, de acuerdo a la competencia que se le va a medir, también tiene que ser muy claro. El grado de autonomía también es una cosa importante. La mayor parte de las veces, nosotros realizamos un contrato con el colaborador. Quiero que entendamos el concepto que está detrás de este contrato, ¿ah? No es un contrato a sangre con el diablo, ni nada de eso en donde yo pueda hacer con esta persona lo que yo quiera. Es un contrato de beneficio mutuo y es un contrato de responsabilidad mutua. Por lo tanto, uno puede determinar claramente qué clase de autonomía le voy a entregar a esta persona y tiene que estar definida en ese contrato, tiene que ser entonces la que está requerida para la competencia. Yo voy a decir que, dado el nivel de complejidad, dado el nivel de, ¿cómo dijéramos de alguna manera?, de importancia para la organización, esta actividad se desarrolla bajo la total tutela de su supervisor, siempre. Por alguna razón será necesario. Va a depender de cada empresa. ¿Ya? En algunas organizaciones, en algunas empresas productivas, se está dando mucho el tema de que los puestos de trabajo más básicos de la organización son llenados por personas sin los niveles generales completos de competencia y duran muy poco en el tiempo por cuanto la gente que llega no se siente grata con esos puestos y la rotación es muy alta. Se está dando mucho en la empresa privada que los puestos más menos cotizados, por decirlo de alguna manera, tienen una alta rotación. Por lo tanto, uno va a determinar que este trabajo tiene que hacerse siempre bajo la total tutela de algún maestro o un supervisor o alguien en ese sentido. O por otro lado, si nosotros estamos hablando de este nivel de contrato con gente que contratamos porque maneja el tema, qué molesto es, entre paréntesis, cuando una persona es contratada y no trabaja por su cuenta, no trabaja realizando lo que él sabe hacer y le estamos obligando a trabajar dentro de un esquema que no es exactamente el que le gusta, o estamos imponiéndole muchos elementos, y en el cual se siente como cohibido por el resto de la organización en el desarrollo de su trabajo. Si nosotros contratamos a una persona que tiene ciertos conocimientos técnicos, tiene ciertas habilidades, cierto nivel de competencias, es evidente que esa persona puede trabajar, desarrollar la mayor parte de su actividad de forma autónoma. Entonces, tenemos que identificarlo, tenemos que ser muy claros. No, esta persona puede trabajar en forma autónoma y puede emitir información o emitir informes, por ejemplo, de gestión cada cierto tiempo. Y ahí sí uno va viendo cómo se controla. De hecho, también eso es mucho más fácil de realizar para los propios supervisores. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que los supervisores en realidad deben estar monitoreando, supervisando en términos generales, y no controlando. ¿Ya? Un supervisor que controla es un supervisor que no está haciendo bien su trabajo. No es función del supervisor controlar. Es función del supervisor entregar todos los elementos, todas las herramientas para que la gente desarrolle totalmente sus propias capacidades, competencias, conocimientos. Y ese es el grado de autonomía que nosotros esperamos. ¿Ya? Si yo no tengo la confianza en que esa persona va a tener la suficiente experiencia, la capacidad para desarrollar esa competencia, pues ya prefiero buscar otra persona mejor. Prefiero orientar a esta persona en otro sentido. Porque si yo no me siento
tranquilo, cómodo con esto, como con esta persona, con la autonomía que puedo entregarle, voy a perder tiempo yo. Yo no estoy como supervisor para estar encima de la gente. Eso tenemos que definirlo. Como le dije, hay puestos de trabajo en que se requiere un nivel de autonomía menor y hay puestos de trabajo donde hay una gran autonomía. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo claro. Y eso tenemos que definirlo dentro de la misma competencia. Ahora, dentro de eso está la evidencia y resultados esperados. ¿Cómo voy a demostrar que esta competencia se maneja? Yo no puedo estar encima de la gente todo el tiempo. Entonces, luego que he determinado la forma de evaluar aquellos elementos que me interesa evaluar, que eran, como decían delante, los indicadores de desempeño, si yo tengo eso, voy a evaluar esos indicadores de desempeño en las mismas condiciones que yo he definido en su evaluación. Le voy a hacer una prueba porque está definido así. Voy a observar su trabajo porque está definido así. ¿Ok? Cualquier cosa que yo haga va a estar definida con anterioridad y voy a tener registro de eso que estoy haciendo. Nosotros vamos a construir más adelante en la otra unidad, vamos a construir un registro de evaluación de competencia para determinar el grado de cumplimiento de una competencia. Entonces, aquí tenemos entonces el tipo de evidencia. ¿Cómo voy a documentar eso? Oye, solo voy a hacerle un ejercicio, voy a hacerle una simulación, voy a hacer una prueba teórica, voy a determinar. Yo no determino cómo voy a medirla y eso es lo que voy a efectuar. Y luego está, y esto es importante, en relación precisamente a los indicadores de desempeño, el resultado esperado. Aquí sí tengo que poner un número. Aquí voy a poner un número. Resultados específicos y medibles que demuestren el cumplimiento de la competencia. ¿Ok? Por ejemplo, para cobranzas, la competencia relacionada con la emisión de facturas a los clientes. Uno de elementos, criterio de evaluación, criterio de desempeño va a ser el número de competencias, o sea, perdón, el número eh, eh, de facturas emitidas erróneamente. Yo voy a decir, el número es 3. ¿Qué va a significar esto? Que la persona va a estar atenta a no equivocarse más de 3 veces durante el mes en ¿cómo se llama? En la emisión de una factura. Va a ser óptimo para nosotros, dado el conocimiento. Este número va a depender, como se supone, del conocimiento que nosotros tengamos del desempeño general de este trabajo. Y vamos a ver, por ejemplo, que durante muchos años hemos tenido 4 o 5 facturas mal emitidas en cada mes. Vamos a indicar entonces que es ese número. Pero si resulta que hay una sola emitida erróneamente durante todos los meses, el número va a ser distinto. Por eso digo, nosotros vamos a tener una evidencia de desempeño específica, pero un resultado esperado distinto, a lo mejor de otra organización que tenga esa misma competencia y esa misma definición. Aquí entonces nosotros entregamos el número que va a permitir determinar cuándo lo está haciendo bien y cuándo lo está haciendo mal. Ese es el tema. Y ojo, que tenemos que medir elementos dentro de la competencia misma que puedan ser controlables por la persona. ¿Ok? Entonces, uno no puede controlar, por ejemplo, eh, por ejemplo, en un vendedor, el número de ventas realizadas en una semana. No puede controlar eso. No es absolutamente controlable. De hecho, esa tasa puede ser muy baja. Y es razonable que sea muy baja, a lo mejor en algunas condiciones. De hecho, el ventas es uno de los trabajos que tienen una mayor carga de frustración, precisamente porque los resultados son bastante, bastante bajos siempre. Pero sí, ¿qué podemos controlar, por ejemplo? Es que nosotros hemos determinado, por decirlo de alguna forma, que mientras más reuniones se realicen con los clientes, más factible conseguir una venta. Entonces, vamos a decir que si una persona puede hacer 4 o 5 reuniones al mes con cada cliente, está haciendo bien su trabajo, independiente del resultado final, porque el resultado final va a ser una consecuencia de esto. Hemos dicho que mientras más reuniones se haga, es más factible tener la venta. Entonces, le vamos a pedir que esta persona haga 5 reuniones, tenga 5 reuniones por lo menos con un cliente. Ahora, si logra hacerlo en menos tiempo, en menos reuniones, fantástico. Pero eso es lo que vamos a medir. Entonces, el resultado esperado es el número de reuniones efectuadas con los clientes durante el periodo especificado. Eso es un resultado, claro, es un elemento. Y vamos a decir que son 5. Por lo tanto, si nuestro vendedor no está teniendo los resultados que nosotros esperamos, y además vemos
que no han logrado realizar todas las reuniones que nosotros habíamos especificado, ya sabemos por dónde está funcionando mal el tema y por qué no está funcionando adecuadamente esta competencia. Entonces, él, esta persona no está cumpliendo adecuadamente con la competencia específica porque tenía condiciones de medición que eran muy claras. Entonces, yo tengo que tener muy claro estos elementos cuando estoy definiendo una competencia específica. Finalmente, tengo que especificar alguna cosa adicional. Hay muchas condiciones que son muy específicas. Por ejemplo, información adicional que puede clarificar aspectos únicos o especiales sobre la competencia. En este sentido, va a depender de la organización. Ya va a depender del aspecto que tenga esta organización, de los elementos específicos. Y organizaciones, como les dije, que sean muy similares, tienen definiciones de competencia muy similares, a lo mejor hay alguna consideración que hace que esto sea distinto. Va a depender de cada organización, así que no hay un ejemplo específico de esto, sino simplemente lo que pudiera pasar. Ya vamos a dejar de compartir esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy brevemente, un poco la tarea que nosotros les vamos a, que yo les voy a pedir a ustedes, que ya les dije como la otra vez, sería bueno que la hicieran, pero no es obligatorio que me la envíen a mí de respuesta, sino les sirve como entrenamiento de lo que estamos hablando. ¿Ya? Así que vamos a ver esto, que es el ejercicio general, donde vamos a tener los elementos que nosotros vamos a considerar dentro de este esquema. Va a ser muy obvio, muy fácil, no crean que es una cosa muy compleja, porque lo vamos a hacer en muy poquito tiempo. Pero obviamente, cuando nosotros estemos trabajando, yo les cuento, por ejemplo, diseñar una competencia puede llevar entre 1 o 2 semanas adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que considerar, muchas consideraciones. Las competencias no las hacemos nosotros solos, las hacemos en conjunto con los interesados. Acuérdense siempre que estos interesados, estas personas que nos van a ayudar, porque requieren trabajadores que cumplen estas competencias, esta gente tiene que estar educada, entre comillas, orientada de acuerdo a nuestro propio esquema de trabajo para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo con cada cosa. Por ejemplo, vamos a tener una empresa, va a ser Tecno Chile, Tecno Chile S.A. Listo. ¿Cuál es el título? Vamos a poner un título bien simple. Recolección de, esto lo vamos a poner más chiquitito, recolección de información contable. Fíjense entonces, esta competencia va a ser recolección de información contable. Fíjense que en este momento no estoy indicando el cargo. Uno tiene una idea para dónde va, ¿cierto? Obviamente. Esto no va a ser para el personal de aseo, no va a ser para jefe de área, esto va a ser para alguien de contabilidad, obviamente, pero no lo voy a especificar porque no es necesario. Una competencia es autónoma. Yo después veo, cuando ya tenga definida, incorporarla a un cargo específico. Después voy a tener un código. El código va a ser, perdón, el código va a ser CC201. Ahora, puse cualquier cosa por una razón muy simple, porque la organización va a tener una estructura de códigos para esto. Ustedes, o la organización en general, tiene que tener un manual de competencias. Y eso realmente es crítico, ¿ah? El manual de competencias me permite unificar la estructura de las competencias para que siempre sean de la misma forma, tengan los mismos elementos y puedan ser medibles adecuadamente. Entonces, un manual de competencias me permite hacer mucho más fácil después, construir después mucho más fácil una competencia. Ok, el área va a ser, obviamente en este caso, contabilidad y, perdón, y va a ser entonces eh, comercio exterior. Entonces, esto va a ser el área donde está recibida. El área de contabilidad en comercio exterior, precisamente ahí donde vamos a incluir ¿cómo se llama? La competencia. Competencia va a ser una competencia
básica de introducción al cargo. Fíjese esta definición bien burda, bien básica, ustedes pueden definirla mejor si quieren. Pero lo que me hace esto es que la persona tiene que venir al puesto sabiendo hacer esto. ¿Y qué es entonces? ¿Cuál es la descripción de lo que estoy haciendo? Es recabar información contable de las distintas áreas de apoyo del Departamento de Comercio Exterior. Por ejemplo, podría ser cobranza, ventas, administración, y lo vamos a dejar así. Fíjense, esto es muy amplio, ¿ya? Esto no es la forma correcta exactamente de hacerlo, porque aquí deberíamos tener todos los elementos indicados. Y esto de formato de celda, ajustar texto. ¿Ya? Esto no es todo, tiene que ser mucho más específico. Entonces podríamos, por ejemplo, decir que es solamente acá. Recabar información contable de las distintas áreas de apoyo al Departamento de Comercio Exterior, cobranzas, ventas y administración. Entonces esto sería así. Podríamos tener esta definición. Esa definición es más acotada, porque dice no es de otras partes. Tal cual. ¿Cómo lo hace? Tenemos que definirlo. ¿Cuál podría ser un objetivo para esto? Objetivo obtener, no, eh, contar con información oportuna y fidedigna, fidedigna de la gestión comercial del Departamento de Comercio Exterior. Punto. Así es simple. Para eso está. Entonces, ese es el objetivo, contar con información oportuna y fidedigna de la gestión comercial del Departamento de Comercio Exterior de la organización. Para eso es. No tenemos otro esquema. Fíjese que ahí nos está dando una pauta de algunas cosas más para más adelante, ¿eh? Y tenemos esto. Lugar de desempeño, bien simple puede ser oficina de comercio exterior. Así bien simple. No amerita más cosas que esta, por ejemplo. Entonces tenemos que tenerlo claro también. Y acá empezamos con los temas. Materiales. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita una persona para poder recabar información? Teléfono, computador. No, perdón. Material podría ser software, software de la organización y elementos de esa clase, que podría ser también papelería, eh, elementos de oficina, bien amplio. Entonces ya tenemos estos materiales. ¿Qué herramienta? Aquí sí podemos utilizar, eh, si es necesario, no alguna de otra. Por ejemplo, puede ser planillas. eh, no sé qué más poner. Es una herramienta, una planilla pre, prehecha. O
Sí, una planilla, digamos, prediseñada puede considerarse una herramienta de trabajo. Y lo tenemos acá. Entonces podemos hacer esto. Yo ya les dije, estoy haciéndolo de manera muy rápida y como para poder ir aceptando algunas pequeñas ideas respecto a esto. ¿Qué es esto? Y formato de celda, tenemos, alineación, ajustar texto, ahí está, ya. Equipo, aquí tenemos entonces, por ejemplo, teléfono, computador. Si no tiene esos elementos, no va a poder desarrollar su actividad. Fíjese que significa entonces que cuando nosotros vayamos a verificar, eh, ¿cómo se dijera? Esta competencia, la persona tiene que tener estos elementos en su entorno para poder determinar que sí pudo realizar la actividad o va a poder realizar la actividad, tiene los elementos para hacerlo. Es nuestro deber después verificar si cumple adecuadamente la competencia, pero los elementos tienen que estar. ¿Qué información tiene? Orden de trabajo, solicitud de informe. Todo eso, por ejemplo, pueden ser elementos que están definidos dentro del esquema de trabajo de la organización. Hay un orden de trabajo, un cierto informe. Situación de desempeño, comunicándose con los distintos estamentos del departamento para eh, recolectar datos contables requeridos. Y puede ser entonces, ser más específico uno aquí, mediante correo electrónico o llamada telefónica para recolectar los contables requeridos. Entonces, esto voy a formato de celda, voy a ajustar el texto y esto lo achico un poco. Estamos. Estamos entonces. ¿Qué conocimientos técnicos son requeridos para esto? Puede ser básicamente conocimientos contables básicos. Con eso podría bastar. Con eso la persona ya va a poder determinar si los datos que me está entregando son adecuados o no. Así que tengo que tener eso claro. De hecho, esto, eh, habilidades, comunicación. Va a ser importante tener esa habilidad. Y capacidad de síntesis, capa, capacidad analítica. Entonces, la persona que tiene estas habilidades va a poder desarrollar adecuadamente entonces la competencia. Entonces, lo tenemos acá. Tiene conocimientos contables, conocimientos básicos. Fíjense que estos elementos que estoy definiendo en la competencia me va a permitir además verificar si ¿cómo se llama? La persona va a cumplir con anterioridad los elementos para el puesto. Actitudes y valores puede ser eh, generación de confianza, tiene que ser capaz de generar confianza, eh, organización. Esos pueden ser elementos que yo estoy incorporando como actitud y valor. Experiencia en formación, por ejemplo, egresado, no, vamos a poner al tiro, porque puede ser formal, titulado de contador general
¿De dónde? Da lo mismo. Formación titulada Contador General. Vamos a achicar esto. Experiencia. Una puede decir, ¿sabes qué? Un año es suficiente para que la persona pueda haber desarrollado esta capacidad en algún otro trabajo. Con eso ya estamos bien. Indicadores de desempeño. Insuficiente, no es capaz de obtener información. Fíjense qué crítico, ¿eh? Vamos a determinar entonces cuándo está cumpliendo. Este es un indicador de desempeño. Después, suficiente, obtiene información mediante, no, mediante el apoyo de su superior. Esto va a ser entonces algo importante. Nosotros podemos determinar que bastaría con estos elementos para determinar si es suficiente, sí. Oye, no sé, para empezar a lo mejor me sirve. Adecuado, obtiene información con relativa facilidad. Eso es adecuado, ¿ya? Y es sobresaliente cuando obtiene información en forma clara y perdón, así, clara, autónoma y eficiente. Hoy, si la persona hace esto, estoy sobrado de cariño, como dice la gente. Entonces aquí, no, perdón, sí, aquí está. Fíjense, yo ya tengo entonces muy claro dentro de este elemento qué me va a servir para indicar si esta persona está trabajando bien o no. Y no necesito más que cuatro elementos, ¿ah? No necesito ponerle una nota de 1 a 10, de 1 a 7, no, eso no sirve. Eso es más complejo. Esto es lo que me interesa. Entonces, ¿qué van a hacer los medios de evaluación? Va a ser verificación en puesto de trabajo, va a ser, es un elemento. Y a lo mejor esa es la única que vamos a necesitar. Vamos a poner algo así muy simple para no complicarnos más, pero podríamos poner alto, ya podríamos poner otra, desarrollar alguna otra. La verdad es que podemos poner las que queramos. Frecuencia de evaluación, una vez al mes en el primer año de trabajo. Posteriormente, una, una vez al año. Punto. Y así nomás. Bien claro, bien eficiente. Nivel de complejidad, tarea, perdón, competencia, vamos a poner competencia de complejidad básica, fácil de alcanzar. Entonces ya tengo claro cómo funciona este tema para más adelante. Ya. Grado de autonomía, to- totalmente autónomo a partir del sexto mes de trabajo. ¿Qué evidencia va a ser? Lista de chequeo de cumplimiento para la observación. Ya, vamos a ver lista, no lista. Lista de chequeo cumplimiento para la observación. ¿Qué significa esto? Entonces que el elemento que nos va a determinar el grado de cumplimiento va a ser esa lista y nosotros fuimos a observarlo y fuimos chequeando todos los pasos que nosotros definimos que tenía que cumplir, de acuerdo a un esquema de evaluación. El diseño de una evaluación es algo que vamos a ver más adelante, así que no se esperen. Resultados esperados.
nivel adecuado al sexto mes y sobresaliente al fin del primer año. Tan claro, no es más complejo que esto. Comentarios, bueno, aquí no voy a... A ver qué podría poner comentarios. Se espera la incorporación de supervisor un supervisor nuevo cada 3 años. Esa es la definición que tienen ustedes para el puesto de supervisor. ¿Por qué puede ser importante a lo mejor en algún momento para el puesto de trabajo? Entonces yo tengo esto, donde he llenado todo el esquema. Esta es una competencia, ¿ya? Este es el elemento. Los conocimientos técnicos, la situación de desempeño, ¿ya? En la descripción, los materiales, situación, los conocimientos técnicos, habilidades. Esta es una competencia, ¿ok? Vamos a hablar de la teoría que hay detrás durante la reunión, pero el llenado de esta competencia es esta. Con esto podemos partir con algo. Esto se hace cada vez más complejo, obviamente. Y fíjense que va a ser más claro cuando empecemos a desarrollar esta etapa. Porque esta etapa, que es parte de la competencia, me va a permitir determinar qué se hace, cómo se hace y cómo se mide ese resultado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Espero que nos veamos ¿cómo se llama? El martes en la mañana, tranquilamente, para desarrollar una nueva reunión. Y, por supuesto, esto no es necesario que lo vean o lo vean antes del tema. Ok. Que estén muy bien.